Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Hemos concluido los trabajos de la conferencia legislativa. Yo creo que es la conferencia legislativa más productiva, de más trabajo que hemos tenido mucho tiempo. Estuvimos conversando sobre la realidad fiscal del país y cómo atenderla. No obviamente centrado en detalles de ninguna propuesta en términos porcentuales, etcétera, sino en cuáles son los renglones, los parámetros que vamos a estar presentando para que sea legislativo. Hay consenso en que el país debe unirse a la corriente mundial en cuanto a lo que responde el tributo al consumo y sobre el valor agregado en particular. En eso, pues, hay consenso en todos los miembros que estuvieron presentes de la conferencia legislativa. ¿Cómo implantarlo? ¿Cuáles son los mecanismos que van a utilizarse para implantarlo? Pues son temas que vamos a atender más a profundidad. Fue un diálogo absolutamente sosegado y abierto, donde todo el que quiso expresarse se expresó en la extensión que quiso expresarse. Además de eso, hemos acordado que el próximo jueves vamos a tener una reunión muy extensa con los miembros de la conferencia legislativa y con los equipos técnicos. Va a ser a partir de las 8 de la mañana y va a durar todo el día, todo el tiempo que sea necesario, hasta que tengamos el proyecto que vamos a aprobar en la Asamblea Legislativa. Además de eso, estuvimos hablando de la crisis que heredamos, de lo terrible que le ocasiona, el daño que le ocasiona al país, el terrible daño que le ocasiona al país, los préstamos que se tomaron, particularmente los préstamos a corto plazo que tomó el gobierno PNP y que vencen ahora. Eso el país lo tiene que entender, que para financiar la operación del gobierno, el gobierno PNP tomó préstamos a corto plazo, billones de dólares, a corto plazo del cuatrienio pasado que vencen este cuatrienio. No era deuda a 30 años. Que eso agrava la condición fiscal de Puerto Rico de cara al próximo año, no solamente de cara al futuro, y que tenemos que atender ese asunto ahora. Que no vamos a dejar este asunto para futuras generaciones, que se lo vamos a resolver a las futuras generaciones y a las generaciones presentes de puertorriqueños y puertorriqueñas. Le agradezco profundamente al presidente de la Cámara y a la delegación popular en la Cámara, y al presidente del Senado y a la delegación popular en el Senado, la dinámica que se dio en el día de hoy y el espíritu de trabajo con que los compañeros y las compañeras llegaron para atender esta crisis heredada y que tenemos que solucionar. El país tiene que saber que la mayoría legislativa del Partido Popular en Cámara y en Senado va a resolver esta crisis de una vez y por todas. El país tiene que saber que el gobierno que eligió en noviembre del 2012 no vino a dejar las cosas para después y a posponer la solución de los problemas, sino a resolverlos. Ciertamente tenemos que tomar decisiones que mucha gente consideraría muy difícil, pero para nosotros son simplemente las decisiones responsables que hay que tomar. Y estoy seguro que luego del tiempo de trabajo que nos hemos fijado, vamos a tenerle al país la alternativa de consenso que el país necesita para resolver esos asuntos. Le pido, por supuesto, a los presidentes que se expresen. Presidente. Muy buenas noches, gracias, señor gobernador, y gracias a los miembros de Cámara y Senado que tuvimos esta conferencia legislativa. Siempre hay que repasar lo que ha sido los grandes retos que nos han tocado a nosotros como administración lidiar y enfrentarlos, la realidad fiscal que tiene el gobierno de Puerto Rico, y que estas delegaciones en Cámara y Senado no venimos a maquillar los problemas, venimos a solucionar los problemas. Me parece que hay un buen entendimiento en esta delegación de lograr ese consenso de lo que será esta primera fase del proyecto que se tiene que aprobar para lograr los recaudos que necesita el gobierno de Puerto Rico, no solamente para su operación, sino también de tantas organizaciones, de tantos sectores
que dependen de que el gobierno esté funcionando a su máxima capacidad para lograr no solamente los recaudos, sino los servicios que el pueblo puertorriqueño necesita. Lo que le podemos decir al país es que estamos trabajando unidos, los tres, tanto Cámara, Senado y el Ejecutivo, que cada miembro de la Cámara y del Senado sabemos cuál es nuestra responsabilidad con el país y que vamos a tener, sin la menor duda, en las próximas 48 horas un proyecto de consenso para bajarlo a votación y lograr cumplir con nuestra responsabilidad con el país, sobre todo, y vuelvo a repetir, nosotros llegamos aquí a maquillar los problemas, venimos a resolver esos problemas. Gracias, presidente. Hace unos días yo recibí una llamada del presidente del Senado de Illinois que me dijo que ellos no habían sido capaces de hacer una enmienda fundamental, llevan 2 años trabajándola, en el sistema de retiro del estado de Illinois. No existe un solo país en el mundo, una sola ciudad en el mundo que tenga las dificultades que tiene Puerto Rico, que haya tomado tantas decisiones difíciles en un periodo de 24 meses. Yo quiero que el país esté claro que aquí ha habido una delegación de equipo en equipo, por el equipo y para Puerto Rico, que ha tomado un sinnúmero de decisiones difíciles. Desde enero de 2013 hemos enmendado los sistemas de retiro, tomamos decisiones fiscales importantes para reducir el presupuesto en cerca de $2,000 millones sin votar una sola persona. Hemos hecho decisiones difíciles con la ley 66, con la ley de quiebra criolla. Hemos hecho decisiones difíciles con el aumento a la costo de la gasolina. Todos estos asuntos que hemos tomado nosotros han sido para lograr el equilibrio necesario e importantes decisiones que hemos tomado, pero nos encontramos con que no es suficiente. No es suficiente por lo que hemos heredado. Y ante eso tenemos que seguir tomando decisiones difíciles y las vamos a tomar. Y este periodo en que hemos estado envueltos nosotros es un periodo difícil, pero es un periodo donde todos hemos aprendido, primero uno del otro. Hemos aprendido de la magnitud del problema y hemos aprendido a cómo tomar decisiones y lograr y luchar por unos consensos. A lo mejor hace un par de semanas alguien pudo haber dicho que hay alguna fragmentación y es todo lo contrario. Hoy estas delegaciones están aquí, delegaciones de Cámara, Senado y el Gobernador, para testimoniar que somos un equipo, que fuimos un equipo y que vamos a seguir siendo un equipo trabajando en estas soluciones. En estos próximos 48, 72 horas debemos tener un panorama mucho más claro de cómo es que vamos a llenar ese hueco de 1.500, 1.600 millones de dólares con una combinación de factores. Hoy hubo una propuesta, la miramos, la estudiamos, estamos muy cerca de números similares y lo que queremos es simplemente estar seguros que todos en el equipo, todos, están cómodos con la decisión que vamos a tomar próximamente. Yo creo que hemos avanzado mucho. Muchas gracias a los dos presidentes. Jesús Manuel. ¿Cuál es la propuesta? Pues como adelantábamos hace un minuto, estamos, ¿verdad?, ya trabajando en números. Hoy estuvimos hablando de lineamientos generales, como por ejemplo el hecho de que sea un mecanismo para captar el dinero necesario a través del impuesto al consumo, siguiendo la corriente mundial con el valor agregado. Nos vamos a mover en esa dirección. ¿Cómo? ¿Mediante qué mecanismo de implantación? ¿Mediante qué periodos de tiempo? Es lo que vamos a estar discutiendo durante todo un día de reunión el próximo jueves, en un lugar que obviamente les revelaremos a ustedes tan pronto se determine. O sea, si me está preguntando cuál es el proyecto final, no se tiene en este momento. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí desde prácticamente de las 8 de la mañana. Todo el día, todos los que han salido hemos preguntado, nadie puede hablar más. Sin embargo, en un periódico ya digital está parte de la información. Entonces no nos dicen nada y mañana sale alguien primera plana con toda la información. No, pues el que diga mañana que tiene toda la información o tiene el proyecto, pues no tiene la información certera. Lo que he podido ver en el internet es un documento de trabajo, lo que surge de algún documento de trabajo. Sí, es un documento o una información que se ha estado ponderando como alternativa a la votación de hace 2 jueves. Ahora bien, ¿cuál es el resultado final? Pues como decía, es un trabajo que va a continuar haciendo esta conferencia legislativa. Si la pregunta es si existe un proyecto final con números, con porcientos,
con alivios particulares? La respuesta es que no. Mire, pero van a traer Eva. Ok, pero yo creo que la pregunta de la compañera es, porque por lo menos la impresión que yo tengo es que ustedes, la intención que ustedes tienen es volver a traer algo similar, vamos a ponerlo así, a la reforma contributiva. Pues eso es lo que ustedes están ponderando, o si lo que están ponderando es traer medidas para recaudar fondos separadas, aisladas, o si lo que están ponderando es traerlas dentro de un proyecto similar a la reforma contributiva. Dentro de un proyecto hay discrepancia y se va a trabajar, no hay discrepancia en términos de los compañeros, sino en términos de cuántos alivios debe iniciar teniendo, etcétera. O sea que los detalles sobre el porciento y los alivios, y etcétera, pues se va a estar trabajando más adelante, no se tiene en este momento. Pero ¿me puede decir sí o no si lo que en efecto ustedes están trayendo es algo similar a lo de la reforma? Lo que sí te puedo decir, para decirte, porque es la verdad, es que por unanimidad la Conferencia Legislativa entiende que el país debe moverse con el resto del planeta Tierra, con el resto del mundo, a captar sus ingresos, no castigando la productividad, sino donde el que más gasta, más aporta, a través del valor agregado. Ok, pero para tenerlo más claro, porque como Alex. propuesta la filtra una persona que se llama Nadie, yo no sé quién es Nadie aquí, pero como nadie fue, la propuesta en sí, o sea, podemos llegar a la conclusión de que ustedes descartaron aumentar el IVA. Podemos llegar a la conclusión de que ustedes descartaron el arbitrio general. Podemos llegar a la conclusión de que ustedes van a insistir en el IVA, sea el porciento que sea, van a insistir en alguna alternativa de recaudos adicionales. Lo que puedes concluir es lo que te he dicho, que la Conferencia Legislativa ha acordado que el país se debe mover a captar sus ingresos más del consumo, donde el que más gasta, más aporta, que aquel impuesto como el actual, donde se castiga el trabajo. ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo alcanzamos esa meta que ha alcanzado la mayor parte de los países del mundo? Es algo que la Conferencia Legislativa va a estar discutiendo más a profundidad. Eso es lo que puedes concluir. Y que el país sepa que, aun siendo heredado el problema, nosotros lo vamos a resolver. Pero basado en qué va, o sea, basado en qué, por ejemplo, en qué por ciento. O sea, usted tiene que estar pensando un por ciento base para poder seguir discutiendo. Lo que pasa es que los porcientos no se pueden manejar a través de números preferidos personales, sino a través de cuánto genera cada punto de ingreso, de por ciento, cuáles son las necesidades que hay, qué otras fuentes de ingreso puede haber, como por ejemplo las aportaciones que hagan las megatiendas, etcétera. Son medidas que suplementan y que afectan el porciento que necesita. Por eso sería demasiado prematuro decir de qué porciento se está hablando. Eso surge de un documento de trabajo que no es un documento final bajo ninguna circunstancia. Bien, termino las últimas dos preguntas, Jennifer y Cindy. Gobernador, usted habla de que la Conferencia Legislativa ha decidido que hay que moverse a un sistema de impuesto del valor añadido. Quisiera preguntarle, porque hoy hubo varios representantes que se expresaron y que no asistieron, ¿verdad? O sea, y son votos importantes en la Cámara, por ejemplo, varios de ellos fueron los que rechazaron ese mismo sistema en la Cámara. ¿Cómo usted entonces piensa llevar hacia adelante la discusión? Esa es la primera pregunta. Y segundo, si se discutió en alguna medida los recortes en el gasto gubernamental, ¿a cuánto deberían ascender para poder combinarlo con los recaudos? Voy a comenzar con la segunda para pedirle al presidente que hable sobre el tema de los compañeros que votaron en contra en la primera votación que hubo. Mira, si no hacemos nada, Puerto Rico necesitaría recortar 1.500 millones de dólares de su gobierno. Y para eso no hay que legislar. OGP tiene esa facultad constitucional. Lo que nosotros queremos es evitar que haya esas reducciones. Va a ser necesario que haya recortes adicionales a los 2.000 millones, 2.000 y pico de millones que ya hemos recortado. Va a haber que recortar un poco más. Pero el análisis, y esto aprovecho tu oportunidad, Jennifer, para explicar un poco. El análisis de los recortes
tiene que darse en la medida en que se analiza el desempeño económico. Nosotros, en nuestro gobierno, hemos logrado que la empresa privada comience a crecer, que el empleo comience a generarse en la empresa privada en lugar del gobierno. Y eso, quien quiera ponerlo en duda, no solamente pone en duda el Departamento del Trabajo de Puerto Rico, pone en duda el Federal Bureau of Labor Statistics, pone en duda el gobierno federal. A la hora de hacer los recortes, nosotros tenemos que velar en la medida de lo posible que ese crecimiento de la empresa privada no se afecte por una reducción de la inversión del gobierno en la economía. Por eso nosotros tenemos que nivelar recaudos y recortes a un nivel que sea efectivo en términos positivos para la economía y no negativo. Si no hiciéramos nada, sería negativo. Hay un montón de entidades sin fines de lucro que ayudan al gobierno con su función, que no podrían hacerlo. Por eso nosotros tenemos que evitar hacer recortes desmedidos, porque al fin y al cabo lo que van a hacer es, más allá de los recortes en sí y el daño que provocan, un daño a la economía. Y nosotros tenemos que nivelar ingresos con recortes para tener un gobierno que dé servicios y que no se afecte a la economía. Entonces le pido al presidente que en cuanto a la otra parte de la pregunta. Sobre los compañeros que votaron en contra de la medida original presentada, yo estuve reunido con ellos prácticamente 1 hora en el día de hoy. Ellos están integrados en los procesos de buscar opciones, ellos no están excluidos de todo este proceso. Van a participar con nosotros, se van a integrar a los esfuerzos de la conferencia legislativa. Ellos siguen siendo populares, siguen siendo miembros de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes y se están integrando a los procesos. Yo estoy en comunicación directa con ellos. Natalia y Ángel Matos no están aquí presentes. Ellos, tengo entendido que uno de ellos abandonó la reunión antes. ¿Hubo alguna excusa o es que él no estaba de acuerdo con lo que se estaba discutiendo? No ocurrió ninguna situación con el compañero Manuel Natal, se tuvo que excusar de la reunión, igual el compañero Ángel Matos, pero lo que le puedo decir es que en toda esta etapa de buscar un proyecto de consenso para atender la situación fiscal del país, ellos están incluidos, ellos están conscientes que tenemos que buscar una alternativa para lograr eso. Así que yo como presidente del cuerpo estoy en comunicación directa con ellos durante el día de hoy y en días anteriores. Sí, quería saber si en efecto podían hablar de alguna cifra en específico, porque salió una cifra del IVA que probablemente se apruebe, cifras de recortes y también en términos de cuándo se va a presentar el presupuesto, porque ya estamos en contra del reloj. Sí, mira, y me parecen 2 extraordinarias preguntas, igual que la de tus compañeros. Mira, las cifras que he podido leer en el internet surgen de una alternativa que daría los recaudos, pero es un documento de trabajo. No puede bajo ninguna circunstancia presentarse o decirse que ese es el proyecto de ley. ¿Ves? Yo anticipaba en una entrevista hace 2 viernes que derrotada la medida como que fue presentada, las alternativas, el plan B, si fuera mejor que el plan A, hubiese sido el plan A. O sea, si lo que nosotros vamos a evaluar fuera mejor que lo que se presentó originalmente, pues hubiésemos presentado eso originalmente. Por supuesto, pueden surgir nuevas ideas. Y hay compañeros que presentaron muy buenas alternativas y valiosos argumentos sobre cuál es el camino que se debe seguir. Y vamos a estar trabajando para lograr un mecanismo que garantice los servicios, que no genere inflación y que atienda la regresividad que los impuestos al consumo suelen generar. Tiene que ser lo más pronto posible, como tú anticipas en tu pregunta, es correcto, estamos contra el reloj porque hay un presupuesto que aprobar al 30 de junio. Si no hubiera un presupuesto aprobado al 30 de junio, el problema es que no podemos operar con el actual, como dice la Constitución, sin que aplique la cláusula constitucional que obliga a esos recortes que el país no quiere y que nosotros tampoco queremos, que incluyen la universidad, que incluyen las entidades sin fines de lucro, que incluyen tantas entidades. Va a haber algunos recortes, tenemos que tener un presupuesto balanceado. ¿Cuántos serían los ingresos
Va de- Entonces, si van a bajar la tasa del IVA, significa que hay unos ingresos adicionales de otro lado. Va a depender del porciento que se utilice en el IVA, va a depender de los mecanismos que se utilicen para alcanzar ese porciento y de otros mecanismos de recaudo, como decía, como lo que producen las megatiendas, etcétera, que podrían ser evaluados por la Asamblea, por la Conferencia Legislativa. Ese documento de trabajo, ¿quién lo llevó? ¿De qué usted habla? Fue un documento que llevé yo a la reunión original de los presidentes esta mañana. Desconozco de esa información, Celia. El documento de trabajo. Y de quién lo hiciera El también. documento de trabajo era de- Gracias. El documento de trabajo era mío. Gracias, compañero. Gracias.